Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Quisqueyano, despierta, despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar. Rescatando y rearmando la utopía, nuestro pueblo se organizará en circulistas, combatientes, camañistas, circulistas de lucha y formación, creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor, levantemos el nuevo socialismo y rescatemos el nuevo... Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Uno de los atracos más grandes de la historia dominicana ha estado en la privatización y en lo que ha acompañado a la privatización, ejecutada a través de la aplicación de la llamada Ley de Reforma a la Propiedad Pública. Me refiero a la privatización del sistema eléctrico, la vieja CDE, de las empresas industriales del Estado, del CEA, del Consejo Estatal del Azúcar, del sector azucarero, de los aeropuertos, eso va de estafa en estafa, pero no solo, también de determinadas autovías, y quizá el atraco mayor en los procesos de apropiación, privatización de terrenos públicos, tanto urbanos como rurales como costeros. Eso es lo que se llama gran corrupción, con una complicidad y conexiones estrechas entre los altos dirigentes políticos de turno de la nación, especialmente las cabecillas del PRCC, del PRD, del PLD, el gran empresariado, las corporaciones extranjeras y con la bendición de la Iglesia Católica. Por eso desprivatizar, que es uno de los componentes básicos para desmontar este modelo neoliberal y este proceso de estafa a la nación, de apropiación indebida del gran patrimonio del país, es una especie de verbo prohibido por los imperialismos estadounidense y europeo, por la oligarquía tradicional, por los nuevos ricos y por todos los que se le subordinan a ese proceso, incluyendo la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Es la prohibición y la aceptación de esa prohibición, incluso por la llamada clase política tradicional, que ustedes ven todos los candidatos de esos partidos, ninguno habla de recuperar ese patrimonio. Incluso no hablan de eso los que se presentan como candidatos no tradicionales, incluso que se asumen como alternativos. Ustedes no han visto al candidato de la Alianza País, a Guillermo Moreno, a Cerulle, el del Frente Amplio, a estos otros que todavía vienen del partidismo tradicional, como Max Puig y Alianza por la Democracia, Eduardo Estrella, a hablar de desprivatización. Le temen a esa palabra porque el poder establecido lo tiene prohibido y ellos quieren hacerse de alguna manera grato al poder.
Ahí ese es un tema crucial, porque uno de los pilares del neoliberalismo, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, impuesto por el Banco Mundial, en sus llamadas reformas estructurales, ha sido la privatización, una manera de apropiarse de los recursos públicos, de los patrimonios naturales de estos países. Eso fue a partir de la gran crisis del capitalismo a final del siglo pasado, del siglo XX, una crisis estructural muy profunda, que se expresó en baja de las ganancias capitalistas y en sobreproducción, escasos mercados para su gran producción industrial, y entonces aplicaron una serie de reestructuraciones que incluyeron las privatizaciones para ganar poder a partir de quedarse con las grandes empresas productoras, las grandes empresas de servicios públicos de estos países. Y entonces impusieron el predominio de lo privado sobre lo público, el predominio de lo privado sobre lo estatal, y prohibieron prácticamente lo que yo llamo el verbo desprivatizar. Pero lo peor no es que ellos asumen esa prohibición, sus agentes directos, sino que incluso su chantaje ha sido tan fuerte que políticos blandos, algunos procedentes incluso de tradición de izquierda, pues se corren, no quieren enfrentar este problema crucial y trascendente, que es la recuperación del patrimonio público, que es la recuperación del patrimonio social. En programas anteriores hemos hablado de cómo se ha hecho el reparto y se han apropiado por medios dolosos, a través del engaño, del tráfico de influencia, un grupo de oligarcas y de grandes grupos de nuevos ricos, de lo mejor que tiene el territorio del país y sus recursos naturales. Eso hay que revertirlo, porque es una forma de latrocinio, es una forma de robo. Eso incluso atenta contra la vida y empobrece naturalmente a una gran parte de la sociedad dominicana, mientras otros disfrutan de enormes fortunas. Vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Qué hermosa es la vida cuando el día me invita a tomarme una tacita de café Santo Domingo. Renace la alegría, me lleno de vida, comparto con amigos mi café Santo Domingo. En cada taza de café Santo Domingo brota el aroma del sabor de la vida. Disfruta tu café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día, cada día mejor. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Yo hago como que trabajo, tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No
podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces. Esto no es un bailecito, es una lucha de clases. Óyelo, mi negro, el patrón está robando. Óyelo, mi negro, el patrón está explotando. Óyelo, compadre, el patrón está matando. Yo no soy un ser humano. El cardenal de la República, Monseñor Agripino Núñez Collado, y una parte de los obispos siempre han estado al lado de los poderosos, de los políticos corruptos, de los empresarios ricachones, explotadores, insensibles frente al dolor del pueblo. Y con su accionar han defendido en los hechos, protegido este Estado que ha devenido un Estado delincuente, un Estado violento y delincuente al mismo tiempo, con políticos delincuentes dirigiéndolo. El cardenal estuvo del lado de Balaguer, ha estado del lado de Leonel, estuvo en su momento al lado de Hipólito, y nos vamos atrás, salvo en aquel momento, después de acompañar a Trujillo, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, 30 años, en que la Iglesia se le viró a Trujillo, ya cuando el barco se estaba hundiendo. Y así hace a veces. Ahora, frente al tema de la delincuencia, que intenta también confundir, porque quiere presentar como iguales la violencia y la delincuencia, con el tema este de la delincuencia, pues ha llamado a una jornada de oraciones. Nosotros no estamos puestos a que la gente rece. El que cree que puede ayudar con eso. Pero esto está cargado de hipocresía. Y escogieron un día muy simbólico para hacer una jornada de rezo con los políticos del sistema, que fue el Día de las Mercedes. Ustedes saben que la Merced es una leyenda que se inventó la alta jerarquía de la Iglesia Católica a raíz de relatar la historia y la batalla lo que le llaman la batalla del Santo Cerro, una operación militar de los españoles para exterminar a los indígenas, para matar indios y conquistar la isla. Entonces presentan a la Virgen apareciéndose del lado malo, del lado español, del lado de los asesinos. Y eso lo han vendido, eso lo han introducido en las escuelas. El culto a la Merced es un culto basado en una versión conservadora, distorsionada de la historia. Es una historia que favorece a los conquistadores españoles, la colonización, la conquista y la colonización. Pues ese día lo escogieron para convocar dirigentes políticos. Y ahí estaban, no estaba Hipólito porque está fuera del país. Nosotros decimos además que no basta rezar, que este es un tema mucho más profundo, el tema de la delincuencia, y que hay una delincuencia de Estado, y que hay hasta una delincuencia eclesiástica, de altos jerarcas de la Iglesia Católica asociados a esas formas de delincuencia, y protegiéndola. Hay que ver el rol de la Iglesia y de los capellanes de la Iglesia en la Policía Nacional, y cómo le han servido a toda la hipocresía de esos jefes militares criminales. Guzmán Fermín arrodillado rezando, un matón, un asesino, un delincuente de Estado, y este nuevo jefe de la policía haciendo atrocidades, enriqueciéndose, y el jefe de la DNCD, y ahí van las misas, y los rezos, y se arrodillan, y hasta muchas veces va el cardenal a rezar con ellos, ¿no? Cuando caen de gracia, naturalmente le sacan el pie, pero mientras tienen poder, ahí lo acompañan
Ahora, lo penoso de todo esto fue ver en una fotografía de primera página del periódico Hoy, al otro día del Día de las Mercedes, en la que estaba Guillermo Moreno en ese show. ¿Qué hace ahí Guillermo Moreno? Es como poniéndose donde Capitán lo vea, haciéndole el juego al cardenal, con toda esta hipocresía y con toda esta simulación. Eso indica mucha blandenguería y mucha falsedad al mismo tiempo, acompañado de políticos tradicionales, de esa partidocracia que él dice combatir, y sobre todo haciéndole el juego al cardenal en esta jornada de la hipocresía, porque es que esa alta jerarquía de la Iglesia Católica tiene una responsabilidad enorme en esta situación, en este estado de delincuencia que hay en el país, porque ha acompañado a lo peor a lo largo de toda esta historia, y ha hecho un papel para salvarlo de las diferentes crisis, ayudarlo a permanecer en el poder, ha acompañado a la oligarquía voraz y no ha enfrentado el saqueo de las grandes corporaciones extranjeras. En consecuencia ha sido también responsable del proceso de empobrecimiento del país, de gran parte del pueblo dominicano. Exclusión, pobreza, que es caldo de cultivo de la delincuencia menor en los barrios populares. Y entonces aparece el cardenal y aparece el nuncio hablando de estas cosas, como si fueran grandes abanderados de la lucha contra la delincuencia. Y sin embargo han sido apoyadores, han sido protectores de los principales agentes de la delincuencia en el país, incluyendo los agentes de carácter policial y de carácter militar, como he señalado. Pero vamos a pausar y venimos de nuevo con el retorno de Leonel y la entrevista que le dio a CNN. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial, sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Qué hermosa es la vida cuando el día me invita a tomarme una tacita de café Santo Domingo. Renace la alegría, me lleno de vida, comparto con amigos mi café Santo Domingo. En cada taza de café Santo Domingo brota el aroma del sabor de la vida. Disfruta tu café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. El tema de la delincuencia en la República Dominicana, los altos grados de inseguridad ciudadana, se ha proyectado en todo el mundo, además de que se han hecho evaluaciones y la República Dominicana está entre los países donde hay mayores niveles de corrupción. Por eso, al terminar su visita en las Naciones Unidas, Leonel Fernández fue entrevistado por CNN e interrogado sobre el tema de la delincuencia, los recientes asesinatos, ajuste de cuentas,
Leonel se escudó en que se trata de un mal mundial. Y la verdad es que esa es una verdad sumamente relativa. Porque hay muchísimos estados que no son estados delincuentes, ni narcoestados en el mundo. Hay también que lo son. Este es uno de los países a más altos niveles de corrupción y ya con un estado delincuente y un narcoestado entronizado. Y Leonel Fernández tiene una alta responsabilidad en eso. Yo diría que es un asociado, es un cómplice mayor de esa situación. Pero además es relativo esto de lo mundial porque hay grados. En el caso de la República Dominicana está entre los más, en los de mayores niveles de delincuencia, de inseguridad. Y esa inseguridad ciudadana tiene que ver con el Estado delincuente. Porque las instituciones encargadas de perseguir, de prevenir, de controlar la corrupción en la sociedad desde el Estado, las autoridades, comenzando por el presidente de la República, los jefes de la policía, los jefes de la DNCD, los jefes de las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, el Ministerio Público, eso está corrompido hasta los tuétanos. Y la figura mayor, el jefe de Estado, es el capo de tutti capi, como dicen los italianos. El jefe de todos los corruptos y protector de todos los corruptos. Por eso gaguea cuando se habla de esto. Y entonces viene con un recurso retórico y le dice al mundo, para confundir, que aquí estamos en plena reforma policial. Es además mentiroso, es un gran mentiroso. Porque de ese tema de reforma policial se viene hablando hace décadas y nunca se ha llevado a cabo. Todo lo contrario, cada vez la policía es un órgano más copado por la corrupción y por el narcopoder en la República Dominicana. Es un cuerpo cada vez más criminal y más podrido. Es a la inversa. No es que avanza la reforma, es que avanza la putrefacción. Y los principales responsables de esa realidad son el presidente de la República en primer lugar, los jefes policiales que han pasado por ahí y todos sus clanes, su entorno, y lógicamente también que las cúpulas de los partidos políticos y de esa oligarquía que además usa parte de esas Fuerzas Armadas para protegerse ella, la soborna. Aquí vimos cómo el Banco Popular hablaba de que le donó una residencia para proteger la corrupción de Candelier, que nosotros le denunciamos una residencia en Casa de Campo. El Banco Popular dijo que ellos se la donaron. Si se la donó el Banco Popular es un soborno. Y así actúan una parte de las grandes empresas respecto al poder policial en la República Dominicana. Y hay una asociación entre poder militar, policial militar, poder político, la cúpula de los partidos políticos que controlan las instituciones, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, porque el poder judicial está controlado desde la Presidencia de la República y desde el Senado de la República, y el gran empresariado y las grandes corporaciones, que son los responsables de este cuadro, y de que se proyecte la República Dominicana como un país con altísimo grado de inseguridad ciudadana y con una delincuencia entronizada, que ya se desborda y se producen crímenes verdaderamente grotescos. Se descompone por todas partes la sociedad dominicana a partir de un Estado delincuente que garantiza la impunidad de los que cometen delitos en el ejercicio de la función pública y protegen los delincuentes de la sociedad civil. Es una asociación de malhechores la que está en desarrollo y la que produce estos efectos en el país. Y es que Leonel Fernández
cree que con la retórica puede ocultar lo que está pasando. Y yo diría que todavía él no da respuesta a cosas tan consistentes como es que él aparezca sucesivamente fotografiado con grandes capos de la droga en diferentes oportunidades, y que guarde silencio frente a ese tipo de situaciones, y que tenga a su lado a Félix Bautista, y que tenga a su lado las grandes alcancías del gobierno, en el Ministerio de Obras Públicas, en todas las instituciones, y que se hayan convertido ellos robando, ejerciendo la política como latrocinio, se hayan convertido en gente rica y poderosa, al punto que algunos de estos políticos corruptos, incluido Leonel, pueden competir con ciertos oligarcas en términos de la capacidad financiera, del poder que tienen en el dinero que han acumulado y su uso en materia de soborno, en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la práctica clientelista para reproducirse en el poder. Y ustedes ven que sus campañas son campañas multimillonarias, y no solo las campañas electorales, sino cualquier campaña publicitaria. La campaña de la primera dama, hablando de valores, de una sociedad de valores, cuando representan ellos todo lo contrario, millones gastados en esas campañas, y así lo hacen los funcionarios en todos los planos. De manera que estamos frente a la simulación permanente, la mentira permanente para ocultar situaciones que en realidad ya no se pueden de ninguna manera silenciar. Brotan en el país, se proyectan en el exterior y le crean esas situaciones engorrosas a las que responde con simpleza y con mentiras, como ha pasado recientemente. Pero bueno, tenemos que ya despedirnos. Vamos a estar mañana nuevamente con ustedes, aquí en Tiro al Blanco, como todos los días en Carivisión, de 3 a 3 y media de la tarde. Un fuerte abrazo y hasta el día de mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.